Gracias por invitarme otra vez para hacer esta presentación. Básicamente, lo que vamos a hablar hoy son sobre temas generales en lo que pasa cuando hay inquilino y propietario, y también nuestro bufete se dedica a representar personas que tienen asuntos con sus asociaciones. Entonces, también dentro de ese contexto vamos a hablar sobre asuntos o sobre problemas que pueden pasar entre inquilino y propietario dentro del contexto de una asociación. Entonces voy a poner la pantalla, el share screen ahora. Dame un segundo. Ok, excelente. ¿Se puede ver el share screen, Marinela? Sí, perfectamente. Perfecto. Ok. Solo que no sé si la pantalla es muy grande. Ahora sí lo vemos Ahora, perfecto. ok, perfecto. Ok. Perfecto, muy bien. Excelente. Ok, entonces, como hablé básicamente, vamos a hablar sobre asuntos en las asociaciones y cosas que realtors pueden hacer para manejar asuntos entre propietarios e inquilinos en asociaciones. Lo que vamos a cubrir hoy son los riesgos potenciales que pueden pasar en este contexto, problemas comunes, problemas con acuerdos, lease agreements, y básicamente cómo resolver estos asuntos y tratar de evitar de recibir los servicios de un abogado, pero a veces es necesario y por eso nosotros estamos aquí. Pero si ustedes pueden resolver el asunto solo con sus clientes, obviamente van a tener muy buena reputación con sus clientes y probablemente recibir más clientes por esas personas. Entonces es muy importante que traten de resolver estos asuntos, y estos son las maneras a tratar de resolver estos asuntos. Los slides está en inglés, pero voy a hablar en español para que todas las personas puedan entender. ¿Ok? Ok, gracias por estar aquí hoy. Como hablé, básicamente nosotros vamos a presentar todos los asuntos que pueden pasar entre propietario e inquilino en HOA. Nuestro bufete Pérez Mayoral es único de los únicos, básicamente el único bufete en el estado de la Florida que se dedica a representar a propietarios en asuntos con sus asociaciones, que pueden incluir asuntos con sus leases y cosas así. ¿Ok? Estos son todas las cosas que vamos a hablar hoy, ¿ok? Y esta es la orden en que vamos a hablar sobre estos temas, ¿ok? Problemas comunes entre propietarios y inquilinos, ¿ok? Que pasan, y básicamente lo que yo hice en los próximos slides, lo que vas a ver son las cosas más comunes que ocurren en esta relación entre propietario e inquilino y la manera de resolverlo, ¿ok? Yo he manejado miles de asuntos entre propietarios e inquilinos, y yo diría que los próximos son básicamente son cosas que todos han visto en representar en clientes en ambos lados, propietarios e inquilinos. Early termination, ¿ok? Terminar el acuerdo antes que se expira el lease, ¿ok? Lo que vas a ver en los acuerdos típicos, lo que se llama el Florida Realtors Lease Agreements, es que le da a las partes dos opciones, ¿ok? Se puede hacer liquidated damages, ¿ok? O se puede tener lo que se llama actual damages, ¿ok? Se tiene que escoger uno o el otro cuando se está llegando a un acuerdo, ¿ok? A veces las partes no escogen uno. Eso puede causar problemas si en un momento se va temprano el inquilino. Se tiene que aclarar exactamente qué va a pasar en el momento que alguien termine el acuerdo temprano. A veces el propietario necesita la propiedad para atrás y le está preguntando al inquilino que si se puede regresar la propiedad. Para cosas así, que son muy comunes, se tiene que estar bien claro en el contrato cómo se va a manejar un incumplimiento del contrato, específicamente cuando viene a early termination. Y lo que yo recomiendo a mis clientes, si eres inquilino, ¿ok? Depende de
cada persona, depende del riesgo que cada persona está disponible a tomar, pero generalmente es mejor a tener un liquidated damages por la razón que se sabe exactamente qué son los daños. ¿Ok? A veces los propietarios se ponen bien agresivos en un momento que hay un incumplimiento y quieren demandar no solamente el depósito, pero lo que es lo que todo el contrato dice que se debe pagar, o sea, lo que hubieran pagado hasta el final del lease. La ley no trabaja de esa manera. ¿Ok? La ley de que la manera que trabaja la ley es que en el momento que un inquilino se va temprano de la propiedad, el propietario tiene la obligación a tratar de recibir un inquilino nuevo. O sea, no simplemente se puede sentar y esperar que alguien aparece y renta la propiedad y a la misma vez cobrar todo lo que se debe al inquilino hasta el final del lease. No se puede hacer eso. Se tiene que tratar de alquilar la propiedad. ¿Ok? El liquidated damages evita todos estos problemas por la razón que simplemente dice que el inquilino, si se va temprano, va a pagar esa cantidad. ¿Ok? Entonces es una manera de aclarar qué pasa en el momento que hay un incumplimiento. Eric, una pregunta Sí. acerca de estos famosos early termination. La teoría dice una cosa, Ujú. pero la práctica, cuando tú le quieres de alguna manera cobrar al tenant esos famosos 2 meses de multa, no te lo pagan, se Correcto, niegan. correcto. ¿Cómo hacemos en ese caso? Estoy de acuerdo contigo 100%. Hay la ley, hay lo que pensamos de la ley y hay lo que pasa en la vida real. Eh, Cosas prácticas. Lo que se debe hacer como propietario en estas situaciones es el liquidated damages debe ser la cantidad del depósito. ¿Por qué? Por la razón que en el momento se va temprano el inquilino, el depósito ya está en una cuenta fiduciaria o en la cuenta del propietario, dependiendo de lo que dice el acuerdo, y no se tiene que tratar de encontrar el inquilino, demandar al inquilino y tratar de recuperar ese dinero si está esa cantidad en el depósito del security deposit y ya no se tiene que preocupar de eso. Entonces, por ejemplo, si, si la renta es $3,000 mensual, ¿ok? Y si el depósito es $6,000, ¿ok? Y ese depósito de $6,000 está aguantado en una cuenta separada como security deposit. Vamos a suponer que el inquilino se va temprano, después de 6 meses no quiere vivir ahí más, el inquilino se va a la propiedad. Se puede reclamar el depósito simplemente con mandar la carta demandando el depósito, que es lo que vamos a hablar ahora mismo, desde el 8349, el estatuto que habla sobre esto. Se tiene que mandar el inquilino demandando el depósito dentro de 30 días por correo certificado. Se quedas con esos $6,000 y ya te has resolvido el asunto. Entonces, para responder a su pregunta, la mejor manera procesalmente a resolver estos asuntos es aguantar esos fondos en el depósito para que si se va el inquilino temprano, solamente lo tiene que reclamar con el depósito, no tiene que demandar al inquilino. ¿Ok? Y lo que tienes adelante de ti ahora es el proceso del depósito, que también es un punto bien con mucho conflicto entre propietarios e inquilinos. ¿Ok? La ley, y esta es la ley, directamente de la ley, casi nadie hace esto, que es para mí una cosa interesante porque la ley está bien clara en esto, pero no mucha gente sabe que dice esto la ley. ¿Ok? Después que se vaya el inquilino, bajo el estatuto, tienes 30 días a reclamar el depósito. ¿Ok? Tienes que mandar correo certificado dentro de 30 días a la propiedad del inquilino conocido último. ¿Ok? Esa notificación reclamando el depósito. Si no haces eso, la ley dice que no tienes derecho a reclamar el depósito. ¿Ok? Yo he tenido muchos casos en la corte en donde el propietario simplemente no mandó esta carta. La ley dice bien claramente, si no mandas esta carta, no importa si el inquilino destruyó el apartamento, causó muchos daños, se fue temprano, se fue tarde, no importa. Se tiene que mandar esta notificación dentro de 30 días y esa acción preserva su interés en el depósito. ¿Ok? Si no vas a reclamar el depósito,
tiene que devolver los fondos dentro de 15 días que se vaya el inquilino. ¿Ok? También el inquilino tiene la obligación dentro de 15 días de esa notificación a hacer objeción a su reclamo. Si no hace objeción a su reclamo del inquilino, ¿ok? Entonces el propietario puede recibir los fondos del depósito. ¿Ok? O sea, lo puede quitar de la cuenta que está y ponérselo en su cuenta personal. ¿Ok? Una cosa muy importante, casi nunca veo propietarios hacer esto y puede causar muchos problemas. Aparte de esto, vamos a suponer que no, he tenido casos como este. Vamos a suponer que no mandas la carta dentro de los 30 días, ¿ok? El día 31, que esto es una estrategia que he utilizado por inquilinos y muchos inquilinos utilizan. El día 31, el inquilino le manda una carta al propietario diciendo, ¿dónde está mi depósito? Quiero mi depósito total y si no me lo devuelves, te lo voy a demandar. Y el propietario dice, me destruiste el apartamento, te fuiste un mes anterior, no te voy a devolver el depósito. El inquilino demanda al propietario en la corte. ¿Ok? ¿Qué pasa en la corte? El inquilino gana el caso por la razón de este estatuto, 83.49, y el propietario tiene que pagar no solamente el depósito, sino todos los costos de abogado de ese inquilino. Entonces, muy, muy importante cuando estás en estas situaciones, si eres el propietario que manda esta carta. ¿Ok? No hay ninguna manera de salir de esta obligación. Bueno, hay una manera de salir de esta obligación si el inquilino no te dé la dirección en donde él vive. Pero la manera que está escribido la ley es que lo tienes que mandar a la última dirección conocido de ese inquilino. Entonces, aunque que lo tengan o no lo tengan, lo tienes que mandar a la última dirección conocido. ¿Ok? Mantenimiento. Una área también con muchos problemas y muchos asuntos legales entre propietario e inquilino. El propietario, generalmente, todo esto está escrito en el lease y también en la ley, el capítulo 83, pero muy generalmente, si no hay un acuerdo para algo diferente, generalmente el propietario está responsable por las partes estructurales, para mantener la propiedad de una manera que está habitable para hacer reparaciones cuando el propietario es responsable de una manera razonable y básicamente arreglar la tubería, la electricidad y cosas que son necesarias para vivir en la propiedad. ¿Ok? El inquilino tiene obligación a mantener la unidad limpio, tirar la basura para afuera, reparar cosas que el inquilino dañe. ¿Ok? Y también mantener, cuando algo se rompe o lo que sea, mantener documentos teniendo evidencia sobre qué pasó y cómo puede estar arreglado. ¿Ok? Técnicamente, así como debe trabajar el mantenimiento cuando un apartamento está alquilado o una propiedad está alquilado. ¿Ok? Problemas comunes. Ok, muchos inquilinos piensan que por la razón que el propietario es el dueño de la propiedad, que él es responsable o ella es responsable por todo reparaciones. La ley no trabaja de esa manera. Ok, el contrato debe estar bien claro en eso. Los contratos que están utilizados generalmente del Florida Realtors Lease Agreement tienen checkbox, o sea, tienen línea por línea qué áreas puede estar responsable el inquilino, qué área puede estar responsable el propietario y tiene que marcar quién es responsable. Todos esos checkboxes deben estar marcados para que nada esté ambiguo en esas situaciones. ¿Ok? Y una cosa muy importante a entender en estas situaciones, la parte que no esté responsable, ¿ok? Si algo pasa, vamos a suponer que eres inquilino, ¿ok? Y el propietario es responsable por la tubería. Hay problemas por la tubería, no se puede usar el baño en la propiedad y básicamente el propietario no te está respondiendo los mensajes. ¿Ok? La ley dice que el inquilino no se puede solamente ir de la propiedad. El inquilino le tiene que mandar correspondencia al propietario dándole 7 días notificación por correo certificado a arreglar el problema. Si no se arregla el problema, entonces en ese momento se puede terminar el acuerdo e ir de la propiedad. ¿Ok? Pero sin mandar esa notificación de 7 días,
no hay ningunos derechos que tiene el inquilino. También al lado opuesto, si el propietario am, le pregunta al inquilino que arregle algo y el inquilino no lo está arreglando, aparte de pagar renta, se tiene que mandar notificación de 7 días. Si es renta, es 3 días. ¿Ok? Para hacer eviction es notificación de 3 días. Para cualquier otra cosa que no sería pago de la renta es 7 días. ¿Ok? Muy importante. ¿Ok? Lease Essentials, cosas que se tiene que tener en el lease. Estos son cosas que yo veo que son muy típicos, que a veces son ambiguos en el lease y tiene que estar bien claro. ¿Ok? El término del lease. ¿Ok? Si no hay periodo en el lease, la ley dice que si pagas mensual, eres automáticamente mes a mes. ¿Ok? Lo que significa eso es que si eres mes a mes, solamente se tiene que dar 15 días notificación al inquilino que vas a terminar el acuerdo. ¿Ok? Pero si no hay periodo en el lease, eres mes a mes. Lo típico es un año, ¿ok? 12 meses. Como hablamos anterior, tienes que marcar si hay liquidated damages o si no hay liquidated damages. ¿Ok? Si no hay liquidated damages, básicamente, si quieres recuperar su dinero, vas a tener que demandar al inquilino por todo el periodo que estuvo vacío la unidad y también tienes que tratar de buscar inquilino nuevo. Muy importante. ¿Ok? Hay cosas en un acuerdo, en un lease, que se pueden resolver, o sea, que son curable, y también cosas que no son curable. O sea, si el inquilino completamente destruye la unidad, eso no se puede arreglar. Se tiene que quitar el inquilino inmediatamente. ¿Ok? Em, Al lado opuesto, si cosas están rotas, pero por ejemplo el aire acondicionado o algo así, eso sí se puede se puede arreglar. Entonces, en ese momento, como hablamos anterior, se tiene que dar 7 días notificación. Si es un asunto de pago, como hablé anteriormente, es 3 días notificación. ¿Ok? Pero si es algo que no se puede arreglar, em, por ejemplo, se rompió el techo o algo importante de la unidad una cosa que se demora mucho tiempo en arreglar y estuvo hecho intencionalmente. Eso en los ojos de la ley es una cosa que no se puede arreglar, se puede inmediatamente quitar el inquilino y proceder con un desalojo. Pero si es una cosa que sí se puede arreglar, le tiene que dar 7 días de notificación. Eric, una pregunta. Ajá. ¿Qué sucede en el caso de un lease en el cual lo que tú tienes de depósito de seguridad no cubre los daños que haya hecho esa persona al momento de irse? ¿Lo asume el landlord? Depende de lo que dice el contrato. Si el contrato es liquidated damages, entonces solamente se puede reclamar el depósito o la cantidad que escribiste en el liquidated damages addendum. Si los daños son unliquidated damages, o sea, no son daños liquidados, entonces se puede demandar al inquilino la cantidad entera de los daños. Entonces, ¿qué recomiendas tú para que el landlord esté cubierto a la hora de hacer un lease? Yo diría que la mayoría de los daños en una propiedad que causa un inquilino pueden estar reparados por 2 meses de la renta. O sea, en este momento cualquier renta en el estado de la Florida va a ser $2,000 a $5,000 aproximadamente. Si recibes en el depósito algo cerca de $5,000. Generalmente eso puede reparar casi todo que hace un inquilino, aparte de algo grave, como hablé, destruir el piso o algo así, o destruir el techo o algo así. Pero aparte de eso, cualquier cosa que es excess wear and tear, como se llama la ley, puede estar cubierto por un depósito de $4 o $5,000. Yo diría generalmente un depósito de un liquidated damages que cubre 2 meses de la renta es suficiente para el 99% de las cosas que pueden pasar. Si el propietario tiene preocupación, vamos a suponer que el inquilino es
a alguien que está en la universidad, que va a vivir con tres o cuatro de sus amigos, que notando esa persona se ve que van a tener fiestas y cosas así. Hay dos maneras de manejar esos asuntos. Se puede preguntar por un depósito más alto, o sea, vamos a decir, entiendo que, que eres estudiante, que está en la universidad, vives cerca de la escuela, yo sé que vas a tener fiestas, quiero un depósito de 10,000, ¿ok? Y liquidated damages de 10,000. O simplemente no poner liquidated damages y poner que puedes demandar todos los daños. Esas serían las dos maneras de manejar esos asuntos. Depende de la persona, depende del propietario, depende del inquilino, depende si el propietario tiene muchas propiedades, depende si el propietario conoce contratistas, depende si el propietario em, tiene los fondos para arreglar la unidad y alquilarlo inmediatamente después que se vaya el inquilino, depende del inquilino y su estilo de vida, depende de los fondos que tiene el inquilino por ejemplo. Vamos a suponer que ese estudiante era estudiante en la Universidad de Miami y tenía prueba de muchos fondos. Entonces no se necesita daños liquidados, se puede simplemente demandar a esa persona y probablemente lo va a pagar en un momento si tenemos las pruebas. Entonces depende de varios factores. Generalmente lo mejor, para los casos más típicos, generalmente lo mejor es 2 meses en depósito, 2 meses en liquidated damages. ¿Ok? HOA versus condo. ¿Ok? Como hablamos, también estos asuntos pasan en asociaciones. Brevemente, em, hay condominios en la Florida, hay HOAs en la Florida. Son conceptos que empezaron en los años 1900 y la ley ha cambiado mucho mientras que ha pasado el tiempo. ¿Ok? Un asunto muy común para propietarios e inquilinos en asociaciones es cuando la asociación está abusando a un inquilino y causando problemas para el propietario en el momento que, por ejemplo, la asociación está dando violaciones al inquilino y el inquilino le está diciendo al propietario que lo que están alegando no está pasando, cosas así. Ok, se tiene que saber que las asociaciones qué pueden hacer, qué no pueden hacer y qué se puede hacer como propietarios en esas situaciones. ¿Ok? La asociación puede colectar mantenimiento, enforzar las reglas. Entonces, si la asociación está diciendo que el inquilino está violando la ley, pregunta qué parte de la ley está violando ese inquilino. Enséñame, número uno, la cláusula de los documentos de la asociación que está violando. Y número dos, las pruebas que tienes para soportar que ese inquilino está violando la ley. ¿Ok? La asociación puede mandar multa a los propietarios, ¿ok? Y manejar las áreas comunes, que no pueden hacer, que no pueden ignorar mantenimiento. A veces inquilinos se quejan que una asociación no está manteniendo, vamos, por ejemplo, la piscina, un área de mucho conflicto, y entonces el propietario tiene que manejar esos asuntos. El propietario puede demandar a la asociación por no arreglar la piscina. ¿Ok? Entonces la asociación no puede simplemente evitar su obligación a mantener, no puede discriminar, obviamente. Em, y básicamente tienen que entregar documentos y si tienes un inquilino que está aplicando y negaron la aplicación, no pueden simplemente negar la aplicación por querer negar la aplicación. Hay que tener un base legal para hacer eso, ¿ok? También un asunto muy común entre propietarios, inquilinos y asociaciones, ¿ok? Estas son cosas básicamente que han cambiado en la ley más recientemente por la razón de Surfside. Generalmente lo que se puede aprender de todo lo que está delante de ti es que el precio de ser propietarios en condominio ha subido mucho por la razón que hay mucho mantenimiento que se tiene que hacer ahora. ¿Ok? Eso es lo que dice aquí básicamente la misma cosa. Todo el mantenimiento que se tiene que hacer ahora, como propietario, básicamente se tiene que mantener la parte adentro de la unidad como inquilino, se tiene que mantener lo que dice el acuerdo, como la asociación, se tiene que mantener todas las áreas comunes. Si una área común, ¿ok? causa daño a su propiedad como propietario, ¿ok? Por la razón que agua está entrando en la propiedad, agua está entrando por la tubería, lo que sea, la asociación es responsable por eso,
¿Ok? Entonces, si un inquilino está demandando dinero por la razón que se tiene que ir de la propiedad, por la razón que la tubería tuvo problemas o el techo tuvo problemas, como propietario se tiene que saber, no tiene que salir de su bolsillo para arreglar eso, ¿ok? Lo puedes demandar de la asociación. Muy importante, no muchos propietarios no saben eso. Lo que hacen muchos propietarios es un reclamo con su compañía de seguro, que puede ser bien problemático por la razón que puede subir el precio anual de lo que se paga por su seguro. A veces las asociaciones no entregan documentos a los propietarios. Vamos a suponer que un inquilino quiere ver o no un inquilino, pero vamos a suponer que un potencial comprador de la unidad quiere ver las finanzas de la asociación. A veces la asociación no entrega ese documento. Se tiene que saber que la asociación está obligado a entregar esos documentos, a hacer mantenimiento, ¿ok? Y también a tener las citas con la junta directiva alante de todos los miembros, ¿ok? Vamos a hablar sobre todo eso ahora. Ok, se puede preguntar por documento de la asociación, simplemente lo que se tiene que hacer es poner en escrito. En el momento que se manda en escrito, la ley dice que tienen 10 días a entregar el papeleo. Si no lo entregan, se puede demandar, ok, a la asociación. Entonces, este es un asunto, como expliqué, muy común que ocurre cuando hay un comprador de un condominio y la asociación no quiere entregar sus finanzas, no está respondiendo a preguntas. Se tiene que utilizar este proceso, si no la compraventa probablemente no va a pasar. ¿Ok? Este proceso y cómo trabaja, básicamente se tiene que mandar la correspondencia. La asociación típicamente hoy en día te lo mandan por correo electrónico. A veces dicen que tiene que ir a la propiedad para revisarla y en ese momento puedes tomar fotos, escanear, preguntar por copias y todo eso. También otra cosa que se puede hacer como propietario que no mucha gente conocen. No solamente se puede demandar documentos, se puede escribir preguntas en escrita y la asociación está obligado a responder a esas preguntas. ¿Ok? Un ejemplo de las preguntas son con lo que ves en la pantalla: ¿por qué subieron los pagos de mantenimiento 50%? ¿Qué es el estado de las reparaciones al techo? Un comprador potencialmente puede tener estas preguntas y el comprador no tiene derecho a hacer esta pregunta, pero el propietario sí. ¿Ok? Y ellos están obligados a responder, la asociación está obligada a responder dentro de 30 días. ¿Ok? Esta es la manera a preguntar por documentos a la asociación. ¿Ok? Básicamente la mejor práctica es mandarlo en correo certificado. La asociación al property manager, o si la junta directiva maneja la asociación, simplemente a la junta directiva. Estas son las diferencias entre HOA y condominio. Básicamente la ley es muy similar con algunas diferencias. Si cualquier persona, cualquier realtor tiene problemas con la asociación, puede ser en una compraventa o puede ser cuando hay inquilino, que la asociación le está causando problemas al inquilino. Es importante conocer la diferencia entre los dos estatutos y obviamente nuestro bufete te puede ayudar con eso. ¿Ok? Entonces, hablamos sobre los conflictos, hablamos sobre los asuntos que pueden pasar. Ahora vamos a hablar sobre cómo podemos resolver estos asuntos. ¿Ok? A veces hay muchos problemas por special assessments, o sea, hay comprador y vendedor en un condominio, no se sabe si hay special assessment. Hoy en día, por lo que expliqué anteriormente con Surfside, hay mucha preocupación si una asociación va a tener assessment, si no va a tener assessment. Lo peor que le puede pasar a un comprador en un condominio es compra inmediatamente dentro de 30 días, hay special assessment por 5,000, 10,000. Yo he visto hasta $100,000 en special assessment por cada unidad. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en estas situaciones? Yo creo que la mejor práctica es identificar eso en el contrato. ¿Ok? Se debe identificar en el contrato si hay assessment, si no hay assessment, quién va a tomar el riesgo, si hay assessment en el futuro después del cierre. Y el vendedor tiene que notificarle al propietario, al
el vendedor tiene que notificarle al comprador si hay potencialmente un special assessment, cuánto va a ser y todo eso. Si el vendedor le entrega todo eso al comprador, probablemente no va a haber ningún litigio sobre los asuntos. En donde yo he visto litigio y muchos problemas con estos asuntos es cuando el contrato era muy ambiguo, no hablaba sobre nada de esto y también durante el diligence no se entregó meeting minutes, no se entregó budget, no se entregó todas las cosas financieras de la asociación. También, si compraste, ok, y ahora eres propietario, hay muchas maneras de tratar de quitar el special assessment. Todo esto son maneras de quitar el special assessment por un periodo. Generalmente, si el edificio tiene un asunto de mantenimiento, al final del día la asociación va a arreglar estos problemas, estos defectos, en pasar su special assessment, pero sí hay manera de tratar de quitarlo. ¿Ok? Cuando se va a comprar propiedad en un edificio, se tiene que tener mucho cuidado con el estado del edificio. No solamente se debe mirar la unidad, sino también se debe mirar el edificio entero. Si ves que las áreas comunes no están mantenidas bien, si ves que los documentos financieros enseñan que había mantenimiento que empujaron para el futuro, si se ve que hay problemas con el edificio, se tiene que hacer due diligence y se tiene que verificar exactamente si esta inversión es una buena para el comprador. Al final del día, muchos compradores, cuando una persona va a comprar en un condominio, a veces lo que hacen solamente es mirar la unidad y yo siempre le digo a mis clientes, tiene que mirar no solamente la unidad, sino el edificio entero, ¿ok? Ver el estado del edificio entero y ver el estado de las finanzas del edificio. ¿Ok? También un problema muy común, propietario, inquilino y asociación, ¿ok? Airbnb, ¿ok? Antes de comprar, y hay muchas compañías que no hacen esto, antes de comprar se debe revisar las reglas de la asociación, entender muy bien si se puede hacer short-term rentals. Después que compras, si esa ley si esa ley ya existía en la asociación, no lo vas a poder hacer, ¿ok? Entonces, si estás trabajando con un inversionista, a una compañía que hace short-term rentals, se tiene que revisar bien claro lo que dice las reglas de la asociación. Y si tú sabes que esa persona quiere hacer short-term rental y el edificio no lo deja, le tienes que avisar a esa persona, a esa compañía, no debes comprar por la razón que no lo vas a poder utilizar la unidad de la manera que quieres para hacer short-term rentals. Ok, multas, un asunto muy común. En un condominio, siendo muy honesto con todas las personas que están aquí, en un condominio la asociación básicamente no puede hacer nada de enforzarlo. Lo máximo que puede hacer es por un periodo no darte acceso a las áreas comunes, pero eso no puede afectar la manera que entras y sales de su unidad. Entonces, en un condominio no es un asunto de mucha preocupación. Honestamente, yo le digo a muchos de mis clientes que ni deben pagar la multa por la razón que no puede ser nada en la condominio. Si no utilizas, si el edificio no tiene piscina, no tiene gimnasio y no lo utilizas, entonces básicamente la multa no tiene ningún efecto si no lo pagas. ¿Ok? O al lado opuesto, en una asociación, pueden poner lien en tu propiedad y pueden hacer foreclosure en un HOA. Entonces, COA, HOA, manejado muy diferentes las multas. Se tiene que tener mucho cuidado si tienes propietario que tiene inquilino en su propiedad y el inquilino recibió multa, le vamos a decir $2,000. Lo máximo es $1,000, pero $100 cada día hasta 10 días. Vamos a suponer que había dos multas diferentes, ¿ok? Por diferentes violaciones. Vamos a decir que la multa era $2,000. ¿Ok? Si estás en condominio, no te va a afectar de ninguna manera. Si está en HOA, la asociación puede ser foreclosure, ¿ok? Por esa multa. Entonces se tiene que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? También como hablábamos anteriormente, si la asociación no está respondiendo
a las quejas que tiene el propietario o el inquilino, ¿ok? Por parte del propietario hay estos derechos, todos estos derechos, ¿ok? Y se puede demandar documentos de la asociación y todo eso. En conclusión, al final del día, como propietario que tiene propietario en una asociación, se tiene que defender sus derechos, ¿ok? Se tiene que recibir información de la asociación, tener derecho a hacer eso, se tiene el derecho a hacer preguntas en escrita al condominio, se tiene que proteger eso y en cualquier momento que ves que la asociación no está dejando su inquilino, o sea, no está aprobando su inquilino, le está mandando violaciones a su inquilino, no le está dando acceso a cosas a su inquilino, no está manteniendo las áreas comunes bien para que su inquilino lo pueda utilizar. Nosotros podemos ayudar con eso, nosotros podemos demandar a la asociación y la asociación es responsable no solamente para arreglar todas esas cosas, pero también por los costos de abogado si ganamos el caso. ¿Ok? Aquí está toda nuestra información. ¿Ok? Si tienes preguntas, simplemente llámanos o mándanos correo electrónico. Nosotros damos consultas legales dependiendo del asunto. Algunas de las consultas son gratis, algunas de las consultas cobramos por el tiempo. ¿Ok? Depende del asunto. Generalmente, si el asunto es sobre daño a la propiedad, daño físico a la propiedad, esos son gratis. Si el asunto es sobre algo diferente, generalmente cobramos por eso. Si estás en este grupo y quieres tener una conversación breve sobre el asunto, por favor llámame, podemos hacer eso gratis, sin problema. ¿Ok? Em, y básicamente estos son todos los asuntos que manejamos y estos son todas las maneras de comunicarse con nosotros. Nosotros tenemos casos por el estado de Florida entero. ¿Ok? Entonces en cualquier parte de la Florida nosotros los podemos ayudar. ¿Ok? Y finalmente, si tienen una pregunta, quisiera responder a cualquier pregunta que tenga una persona que está aquí hoy. Eric, ustedes, su buffet, se encargan también de llevar los eviction. Sí, Ok. sí. Para dejarte saber, vamos a hablar sobre eso. Hay muchas compañías que no son bufetes que manejan evictions. Hay muchos bufetes de abogados que manejan evictions, ¿ok? La compañía, yo siempre le digo a mis clientes, no deben utilizar a alguien que no es abogado para manejar bufetes. ¿Por qué? Porque en el momento que el inquilino defiende el caso, esa compañía ya no puede hacer nada más, ¿ok? No puede, no va a saber qué hacer y aparte de eso, no puede representar a esa persona porque no es abogado, ¿ok? Entonces, si tienes problema con un inquilino y se tiene que hacer desalojo, ¿ok? Deben recibir los servicios de un abogado. Nosotros podemos ofrecer esos servicios. Nosotros cobramos por hora para empezar el proceso a un depósito reembolsable, ¿ok? El depósito reembolsable es 3.500, ¿ok? Pero el valor que tiene un abogado al lado, aparte de una compañía que no es abogado, es que te puede representar desde el principio hasta el final. Entonces, o sea, si utiliza una compañía que no es abogado, ok, pueden preparar el papeleo, pueden entregar el papeleo. Si el inquilino nunca responde, no hace nada, probablemente puede recibir un juicio y ayudarte hasta el final. Si el inquilino entrega una carta al juez y ya se acabó la representación, no puede ser nada de esa compañía, ¿ok? Entonces, se tiene que saber que con un abogado se puede manejar el asunto desde el principio a final y bajo el capítulo 83 se tiene el derecho a recuperar todos los gastos de abogado. Entonces, un abogado te puede ayudar no solamente con el desalojo, pero también en recuperar los gastos legales que incurriste por la razón que el inquilino no se fue de la propiedad. Ok, una cosa muy importante, yo he recibido muchos casos de esas compañías por la razón que entregan la demanda, piensan que el inquilino no va a hacer nada, piensan que básicamente van a poder recibir lo que se llama default judgment, cuando no responde el inquilino, recibir un juicio inmediatamente, pero mucho de lo que yo estoy viendo hoy en día, muchos inquilinos simplemente con ChatGPT o cualquier AI, preparan un documento, no saben lo que están haciendo, pero entregan cualquier documento a la corte y en ese momento ahora se tiene que tener audiencia, ahora se tiene que entregar el papeleo correcto y
Un abogado te puede ayudar con eso, una persona que no es abogado probablemente no te puede ayudar con eso. Por aquí hay una pregunta y dice, ¿se puede cobrar la limpieza del departamento con el depósito que dejó en garantía cuando un inquilino se va y dejó el departamento muy sucio? La ley dice que se puede cobrar por lo que se llama, estos son los términos legales, excess wear and tear. Entonces, a responder a la pregunta, si lo dejó sucio el inquilino, pero en una manera sucio normal, o sea, una manera que si entra a su casa o la casa de cualquier persona aquí y las casas no están limpiadas todos los días. Obviamente, si vas a mi casa, vas a ver posiblemente que la cocina puede ser que tiene, utilizamos para cocinar y puede ser que está un poco sucio la cocina, cosas así. Eso es lo que se llama normal wear and tear. Pero si es algo en exceso que eso, o sea, si rompió el tile, si se tiene que hacer un deep cleaning por la razón que hay stains, no sé cómo decirlo en español, pero si que hay stains por toda la propiedad, se tiene que pintar las paredes, cosas así que son excess wear and tear, sí se puede cobrar por eso. En el caso si un inquilino se queda más de 6, 7, 8 años en una propiedad, ¿qué ocurre con la pintura? Eso ya sería como excessive wear and tear. Si el landlord no lo ha pintado más nunca desde el día de entrada, por ejemplo, ¿qué ocurre en ese caso? Estas preguntas son muy buenas preguntas, pero estas preguntas son preguntas que se tienen que evaluar con todos los hechos del caso. Lo que yo diría, para dártelo, yo voy a inyectar los hechos para tratar de responder la pregunta. Si ese inquilino, ok, dañó las paredes, ¿ok? O sea, que hay stains por todas las paredes, el drywall está dañado y se tiene que pintar por razón que el inquilino causó daños. Eso sí se puede cobrar, ¿ok? Si el inquilino estuvo ahí por 6 años y las paredes están un poco sucios, pero no están dañados, no hay stains, no hay, o sea, no hay problemas graves con las paredes, entonces probablemente no se puede cobrar para pintar. Es decir, que el Mi, wear and mi- tear mi- es algo mi- muy, mi- muy no, subjetivo. no en los ojos de la ley. Bueno, sí, en el sentido que no dice la ley exactamente si la pared está sucia a esta cantidad es excess wear and tear, pero la ley generalmente te da las cosas que sí son excess wear and tear, que generalmente es si rompió algo el inquilino, eso es excess wear and tear. Si las losas están rotas, eso es excess wear and tear. Si el drywall está roto, eso es excess wear and tear. Si hay stains por toda la cocina, por todo el techo, eso excess wear and tear, pero si son cosas normales que pasan dentro de un periodo de un año, eso no sería excess wear and tear. Yo tengo una ¿Cómo pregunta. Lo que Ok. yo le digo a los propietarios en estas situaciones, se debe tratar de resolver estos asuntos con el inquilino por la razón que ir a litigio por estos asuntos hay mucho riesgo, no vale la pena. Lo que yo diría, si ambos lados no están de acuerdo, vamos a suponer que tienes un depósito de $3,000, ¿ok? Y ambos lados no están de acuerdo. Vamos a suponer que hay una pared que está muy sucia y a pintar esas paredes, vamos a decir que un pintor te cobra $2,000 para pintar la pared, ¿ok? Y tú le estás reclamando al propietario, al inquilino, $2,000 para pintar esa pared, y el inquilino dice, no, eso no está tan sucio. Lo que yo diría es, habla con el inquilino y llega a un acuerdo, vamos a decir, mira, está disponible a aceptar 1,500, sí, ok, firme este documento y ya estamos de acuerdo. Es mejor salir de esa situación con llegar a un acuerdo en vez de decirle al inquilino, lo voy a cobrar todo, el inquilino te demanda y ahora estás en la corte esperando a que un juez tome una decisión que nunca se sabe exactamente lo que va a hacer un juez en esa situación. Entonces se debe tratar de evitar esos asuntos, si es posible.
Andrea, haz la Eric, pregunta. Hola Eric, ¿cómo estás? Eric, me tocó justo salir una llamada cuando estabas hablando del tema de los depósitos. Mi pregunta es, cuando, digamos, una persona, el landlord se está negando a devolver el depósito y la casa quedó en óptima condición, ¿qué se puede hacer? Repite la pregunta, por favor, no te oí muy bien. Cuando el landlord se está negando a devolver el depósito y la casa quedó en buena condición, ¿qué se puede hacer? ¿El landlord mandó el correo certificado de 30 días, sí o no? Eso es un caso hipotético, preparándome. Ah, ok, ok, ok. Ajá. Si el landlord no mandó la carta de 30 días certificado el día 31, puedes demandar al landlord, puedes decirle al landlord que tiene que devolver todo por la razón que procesalmente no tiene el derecho a reclamar el depósito. ¿Ok? Ok, Si el landlord mandó la carta de 30 días certificado, dentro de 15 días de recibir esa carta, el inquilino tiene que mandar por correo certificado una objeción. ¿Ok? ok, Y eso empieza el proceso de negociaciones porque el landlord no puede recibir ese dinero de la cuenta separada, que técnicamente los depósitos tienen que estar en una cuenta separada. Y en ese momento empiezan las negociaciones. Si el inquilino no llega a un acuerdo con el propietario, se tendrá que demandar el propietario en small claims. perfecto. Mil gracias, Erika. Con mucho Eric, gusto. una preguntita, Mayelin Matij es mi nombre. Con respecto a los desalojos, ¿cuál es el procedimiento? Primero, un ejemplo, un inquilino que lleva 10 días tardes y todos los meses paga tarde o paga la renta por pedacito. ¿Cuál es el procedimiento que se debe hacer para un desalojo? Te lo explico ahora mismo. Antes que lo explico, el último slide que quiero poner, si te gustó el seminario este y tienes oportunidad, este es el QR code para dejar un review sobre el webinar. Lo voy a dejar aquí. Cualquier persona que tiene tiempo, mientras que responda a preguntas, a dejar un review, sería muy agradecido. Entonces, déme responder a su pregunta. Básicamente, el proceso del desalojo está bajo el capítulo 83 y está bien claro sobre qué se tiene que hacer, ¿ok? Número uno, el momento que el inquilino no paga todo la renta. O sea, si paga parcial, eso es incumplimiento, eso no es pagar toda la renta. El inquilino tiene que pagar toda la renta. Si el día primero del mes el inquilino no paga toda la renta, paso número uno en el capítulo 83 es mandarle al inquilino notificación de 3 días. ¿Ok? Eso está escrito directamente en el estatuto. Se puede hacer copy and paste del estatuto. Y básicamente se tiene que poner en la puerta del inquilino. Yo le digo a todos mis clientes, toma foto para que haya evidencia que lo poniste en la puerta. Pon en la notificación de 3 días y toma foto. ¿Ok? Vamos a suponer que pasan los 3 días y el inquilino todavía no paga. ¿Ok? El cuarto día y ya se puede comenzar con un desalojo. ¿Ok? Se tiene que preparar la demanda, entregar la demanda a la corte. ¿Ok? Y después que está entregada la demanda a la corte, el corte le va a dar un número del caso y ya que recibes eso, puedes empezar el proceso de lo que se llama Service of Process. O sea, tener un process server que va a la propiedad y entrega el papeleo al inquilino. El process server tiene que hacer un esfuerzo 2 veces a servir los documentos al inquilino, separado de 12 horas. ¿Ok? Entonces, la primera vez tocan la puerta del inquilino. El inquilino, si está ahí, abre la puerta, recibe los documentos y ya está listo, ya se puede comenzar, proceder. Si el inquilino no responde a la puerta, se tiene que regresar después de 12 horas. Si toca la puerta la segunda vez, el inquilino otra vez no responde, entonces se puede dejar la notificación en la puerta. ¿Ok? Después de ese momento, el inquilino tiene 5 días a hacer dos cosas. El inquilino tiene que, número uno, responder a la demanda en la corte. Número dos, depositar la renta en la cuenta de la corte. Si el inquilino no hace esas dos cosas, se puede entregar a la corte una moción para un juicio final y entregar la orden final. En ese momento, típicamente la corte va a hacer una de dos cosas, o firmar el documento y eso finaliza el proceso, ¿ok? O preguntar o coordinar una audiencia, ¿ok? Después que se recibe la orden final, se tiene que entregar a la corte lo que se llama un writ of possession, que es un documento
que básicamente le da derecho a la policía a entrar a la unidad. Y después que se recibe ese documento, yo creo que cobran como $115, algo así, para que la corte firme ese documento. Se puede entregar el papeleo a a la policía local. La policía local te da dos opciones. O te pueden poner en la ruta normal, o sea, se demora como, te ponen al final de todos los casos que tienen adelante, y mientras que esos casos adelante cierren, procede su caso hasta que lleguen a su caso. Eso se demora típicamente como 3 semanas aproximadamente. O si quieres ser lo que se llama expedited rush eviction, ¿ok? Puedes pagar, yo creo que es como $1,400 y quitan el inquilino dentro de 48 horas. Entonces eso es como trabaja el proceso. Muchísimas gracias, Eric. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Si hay alguien que tenga alguna otra pregunta, pues ya estamos sobre la hora, cerrando. De verdad, muchas gracias, Eric. Honestamente, es tremendo training. Ah, todos los días van cambiando las leyes, entonces hay que Sí. estar actualizado, pues. Seguro que sí. Cualquier pregunta o cualquier duda que tengan, por favor, me pueden llamar. Y si un cliente tiene un asunto con su asociación, o si es propietario, o si es inquilino y quiere sugerencia legal, nosotros podemos ayudar con eso. O si hay otro asunto, asunto legal que quiere que yo presente, déjame saber y lo podemos hacer eso también. Con muchísimo gusto, Eric. Entonces, pues quedamos así. Por favor, pon en el chat aquí tus datos para que las personas lo puedan anotar, ¿ok? Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta final, hágamelo saber. Acabo de poner el correo electrónico y el número de la oficina. También si vas al website hay un contact form, que eso te va a poner en el newsletter de nosotros. Ok, yo diría que todas las personas aquí serían, la información que damos mensual en el newsletter ayuda a muchísimas personas porque damos bastante información gratis en ese newsletter sobre asuntos como lo que hablamos hoy, sobre asuntos de propietarios, asuntos de inquilinos, asuntos de asociaciones. Entonces, si tienen un momento, vaya al website y agregue su correo electrónico en el newsletter, y todos los meses te damos esa información. Gracias, Cambios en la Eric. ley, también Mu- cambios en la ley. Cada vez que cambia la ley, la mandamos en el newsletter. Muchas gracias, Gracias, Eric. Eric. Con mucho gusto. Que tengan muy buen día, ¿ok? Igual. Gracias, Feliz hasta día, Eric. luego. Hasta Bye, luego. Gracias. gracias. Bye.